Hola, ¿qué hay? En el último vídeo os hablaba del acusativo, la segunda declinación gramatical de las 4 que se dan en el alemán. Y ahora toca la tercera, el dativo. Antes de explicarte en qué consiste el dativo, recopilemos brevemente el caso acusativo. Habíamos dicho que el acusativo se refería siempre al objeto de la frase, un objeto que, no te olvides, no tiene por qué ser una cosa, también puede ser una persona. Por ejemplo, ver una botella de vino o ver a una persona. En alemán son los dos casos acusativos. Ich sehe eine Flasche Wein, ich sehe eine Person. Te acordarás que dije también que el acusativo es equiparable al caso de complemento directo en español. Pues bien, el dativo del alemán es como el complemento indirecto. ¿Y qué significa esto? Pues que si el acusativo trata de un sujeto con un objeto, en el dativo hablamos de dos sujetos con un objeto. Hay lo que yo llamo una intermediación de algo, que bien puede ser una cosa o una información. Hay un intercambio de ese algo. Esto quiere decir que necesitamos estar usando un verbo de intermediación para que haya dativo. ¿Cuáles son estos verbos? Los más importantes te los pongo aquí. Schenken, regalar, geben, dar, sagen, decir, schicken, enviar, senden, también enviar, empfehlen, recomendar o raten, aconsejar. Pero atención, hay un verbo también súper importante que es un verbo de dativo y que en mi opinión y tras 15 años en Alemania no debería ser dativo. Este es el verbo ayudar. Es decir, en alemán no dices ich helfe dich, sino ich helfe dir, yo te ayudo. ¿Por qué es esto tan chirriante? Porque cuando ayudas, es verdad que ayudas a otra persona, es decir, tenemos a dos sujetos. Incluso hay algo que supuestamente se está transmitiendo, la ayuda o apoyo. Lo que ocurre es que en las frases con el verbo ayudar, ese objeto, o sea, la ayuda, el apoyo, nunca se menciona. Simplemente se dice ich helfe dir o du hilfst mir, yo te ayudo o tú me ayudas. No es como otros verbos como regalar, en los que hay que decir sí o sí lo que se regala. Si dices en una frase yo te regalo, ya está, así tal cual, nadie entiende nada. Es necesario saber lo que se regala. Sin embargo, si es posible, incluso gramaticalmente obligatorio, decir ich helfe dir. Lo que personalmente más me irrita de esto es que otros verbos donde se transmite algo entre dos sujetos, como por ejemplo informieren, o sea, informar, estos verbos, como digo, son acusativos. No dices, por ejemplo, ich informiere dir, sino ich informiere dich, porque no hay ningún objeto que se mencione en la frase. Y esto sí tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿por qué no con el verbo ayudar? Por esto, para mí el verbo ayudar siempre ha sido un intruso de los verbos dativos, y así lo percibo entre mis alumnos. De todas formas, he de decirte que para el dativo no solo es importante considerar el verbo, también las preposiciones pueden ser determinantes. En alemán hay tres tipos de preposiciones. Las preposiciones que conllevan un caso acusativo, por ejemplo, für es preposición seguida de acusativo, Futter für den Esel, comida para el burro, Futter für die Katze, comida para el gato. Ten en cuenta que un gato de género indeterminado es femenino en alemán. Y Futter für das Pferd, comida para el caballo. Sin embargo, hay preposiciones de dativo. Por ejemplo, si cogemos la preposición mit, o sea, con, ello activa el dativo. Por ejemplo, mit dem Auto. No dices en alemán mit das Auto, sino mit dem Auto. Si quisieras decir con el tranvía, entonces dirías mit der S-Bahn. El tercer tipo de preposiciones es la denominada Schaltprepositionen o preposiciones cambiantes. Pueden ser acusativas o dativas dependiendo del contexto. ¿Y qué contexto es este? Básicamente tienes que considerar si en la frase hay un movimiento o no. Cojamos el ejemplo más clásico que se da en las escuelas. Yo voy al cine o yo estoy en el cine. Si dices que vas al cine, esa frase implica movimiento. Si dices que estás en el cine, no te estás desplazando a ningún sitio. Sí, puede que estés moviendo la mano para comer palomitas o que vayas al baño, pero estás dentro del cine. No estás yendo a ningún otro sitio que no sea el cine. Dicho esto, hay que tener en cuenta dos cosas.
Primero, que cine es de género neutro, o sea, das. Y segundo, que para ir al cine se utiliza la preposición in. No siempre es así. En otro vídeo te mostraré el uso de las preposiciones para según qué sitios a los que ir. El caso es que si dices que vas al cine, la frase sería ich gehe ins Kino. Ins es una contracción de in y das. Juntas se transforman en ins. Si dices que estás en el cine, o sea, sin moverte, caso dativo, sería ich bin im Kino, siendo im la contracción de in con dem, que sería el dativo de das Kino, el cine. Si tienes más dudas o ideas sobre el dativo, no dudes en dejar tu comentario.